Estimados hijos espirituales, tanto aquí en Panamá como en todo el mundo, hacia donde se espera y se recibe la palabra de amor, de fe y de poder que sale de este púlpito y que salen de estos labios. Para mí es un placer que hoy pueda una vez más aquí desde mi hogar poder traer la palabra de Dios, pensar en la necesidad que tenemos todos de oír la palabra de Dios. Padre, oremos ahora en el nombre de Jesús. Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias, Dios del universo, Rey del universo, aleluya, Jehová Dios. Aquí estamos, oh Dios, sedientos de ti, Padre, necesitados de oír tu palabra, de oír tu voz, necesitados de oír lo que el cielo tiene que decirnos, para que nos ayude, para que nos dé la fe, nos dé la seguridad de la dirección que debemos tener para todo lo que tú quieres hacer en la tierra, porque tú necesitas hombres y mujeres que tengan oídos abiertos para oír la voz de Dios Padre Santo. En el nombre del Señor yo tomo autoridad en contra de toda enfermedad, de todo pecado, en contra de toda confusión, de todo espíritu, todo demonio que trate de impedir que los hijos de Dios reciban la palabra con fe y con mansedumbre y se atrevan a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si algo, mis queridos hermanos, que hemos experimentado y que yo he tratado de hacer durante todo este tiempo que hemos estado durante esta situación, es oír la palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense que no estoy diciendo la palabra que sale simplemente de un libro. Y el libro es importante. El libro es donde están muchas de las palabras de Dios, pero no todas, por cierto. Y yo vengo a decirte en esta noche que necesitamos la palabra que sale de la boca de Dios. Esa va a ser la línea. Y tengo bastante material hoy porque el mensaje es un poquito largo, pero para mí es de mucha importancia que nosotros escuchemos la palabra y no mitos, no leyendas, no simplemente cosas emocionales, sino revelaciones que nos van a hacer vencedores. Deuteronomio 8, 1 al 3. Deuteronomio fue escrito en preparación para el pueblo que había estado en el desierto 40 años y Dios lo estaba preparando para entrarlo a la tierra prometida. Pero tenían ellos que aprender algo que era importante para que pudieran tener la victoria. Y es lo que le dicen en Deuteronomio 8, 1 al 3. Moisés es quien está hablando y le dice al pueblo, que lo está escuchando: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Está hablando Dios. En otras palabras, yo quiero hablarles a ustedes. Posiblemente Jehová Dios estaba acordando cuando él trató de hablarles al principio. Ellos no soportaron oír la voz de Dios y pidió que Dios hablara con Moisés y Moisés hablara con ellos porque le tomaron miedo. Pero entonces ahora Dios le dice: ustedes tienen que poner por obra lo que oyen de mí, los mandamientos que yo les doy. Y le dice, porque esto es una condición para que vivan, o sea, para que puedan vivir bien, para que puedan estar sanos, para que puedan estar prósperos y para que sean multiplicados. Y no solamente eso, necesitan oír la voz de Dios para que entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. O sea, estas palabras, para poseer y para conquistar los sueños y visiones que Dios le ha dado a ustedes, va a depender de que oiga la palabra que sale de la boca de Dios. Y le sigue diciendo en el verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Indicando esto que algunos de nosotros se nos han tardado algunas promesas y creemos que las promesas, porque se han dilatado, han sido negadas. Absolutamente no. Posiblemente que no estamos preparados y que Dios tiene que sacar tanta basura y tanta cosa de nosotros. Y a veces nos tiene que traer a una experiencia de desierto para afligirnos, para probarnos y para saber lo que es nuestro corazón, pero más para que nosotros lo sepamos. Porque
la inquietud de Dios es si vamos a guardar o no sus mandamientos. Dios no quiere que malgastemos la herencia que Él nos va a dar. Y sigue hablando Moisés y le dice, y te afligió Jehová y te hizo tener hambre. No fue el diablo, fue Jehová Dios. Hay cosas donde fue Jehová Dios que los metió por un propósito redentivo o redentor. Y te sustentó con maná. Bien, ustedes saben que el maná venía del cielo, era un pan que venía del cielo. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Era una comida que ellos no la habían conocido. Esto tiene que ver también con toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Dios nos habla, es una comida nueva, es una comida fresca. Aunque hayamos leído los versos, es algo que no lo hemos conocido, es fresco, aleluya, es revelación. Y sigue diciendo Moisés, Dios hizo esto para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, amén, sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí está la palabra, todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y vamos a ver a qué se refiere Moisés cuando dice todo lo que sale de la boca de Jehová. Es que el hombre va a vivir. Está hablando de lo que sale. ¿Qué es lo que sale de la boca? O sea, una pregunta, ¿qué está saliendo de la boca de Nahum ahora? Una palabra que te da fe, que te da esperanza, que lo levanta muchos de ustedes de su interrogante y de sus problemas. Ahora, vamos a ver cómo Jesús, que es el mejor intérprete de cualquier promesa, nos dice en Mateo 4, 3 y 4. El contexto es este. Jesús estaba siendo tentado 40 días y 40 noches y tuvo hambre cuando terminó. Y vino a él el tentador. Y quiero que usted entienda esto, que el tentador siempre viene con algo, con un sustituto, es la palabra que estoy buscando. Viene como un sustituto a lo que Dios quiere darte. Nunca olvides eso. Para que tú entiendas la forma como Él opera. Él viene como un sustituto. Y vino el tentador y le dijo, ya, viene con su sustitución, con un plan mejor. ¿Se acuerdan cuando vino a Eva con un plan mejor? Con que Dios ha dicho, pero yo digo esto. Y le dice el diablo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, aliméntate de la comida que yo te estoy enseñando a hacer. O sea, en otras palabras, aliméntate de lo que sale de mi boca, porque yo soy quien te estoy diciendo. O sea, es la palabra mía la que te está diciendo que tú hagas que las piedras se conviertan en pan. O sea, es Dios. Jesús está ayunando 40 días y 40 noches para prepararse para el poder y para su ministerio. Y ahora Satanás le sale con un plan alterno. Él siempre viene con un plan alterno. Pero Jesús respondió y dijo, escrito está. Escrito está. ¿Y qué es lo que está escrito? Bueno, Deuteronomio 8, verso 3. Eso es lo que está escrito. Si Jesús sabía la palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Y entonces ahora Jesús no dice de todo, dice sino de toda palabra. Moisés dijo de todo, pero Jesús dice sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que los dos están hablando de dos palabras diferentes, de dos panes diferentes. Satanás está hablando de un pan, de una palabra que sale de su corazón. Y ya ustedes saben que va a dar problema porque pasó con Adán y con Eva. Jesús está hablando de otra palabra superior que sale de la boca de Dios. Y por esa palabra es que Jesús vivió su ministerio y que Jesús hizo todo lo que hizo. Y la receta para nosotros no es diferente. Bien, tengo aquí una pequeña introducción. Aleluya. Como de 10 minutos. No, perdón. Bien, la fe es una sustancia espiritual. Entiendan esto. No un concepto o no una idea filosófica o teológica. Es más que eso. Creemos, como dice la Biblia, que la fe viene de la palabra de Dios. Pero el término palabra, alguien puede creer que es la palabra escrita o el concepto. Pero no es de la palabra como concepto o como meramente una idea, sino de la palabra hablada por la boca de Dios. Y tú tienes que recibirla como la boca de Dios. Esto es de suma importancia entenderlo, porque a veces tratamos de creer por algo o ejecutar algo simplemente porque está escrito en la Biblia, pero no lo hemos oído de la boca de Dios. Importante esto. Y nunca lo hemos oído directamente de la boca de Jehová Dios. Es que para oír a Dios se necesita más que para simplemente leer de Dios. Como dije antes,
Para, para, para leer de Dios simplemente hay que saber leer, saber español, inglés o el idioma que tú dominas. Pero para oír a Dios se necesita una vida santa y una comunión con el Espíritu de Dios para poder oír la palabra que sale de la boca de Dios. Interesante eso, ¿no? Es muy peligroso creer que podemos operar en fe solo por la emoción de algo escrito. Y puede ser verdad y puede ser muy cierto, pero no lo hemos oído de la boca de Jehová. Y yo creo que este es el problema que tiene mucha gente con la fe. Señor, tu palabra dice, pero Dios le dice, pero ¿qué es lo que yo digo? ¿Entiendes? No es lo que la palabra dice. O sea, la palabra dice lo que yo dije porque toda palabra salió de mi boca, pero ahora tú tienes que entender que esa palabra, aleluya, tiene que venir en el poder con el cual salió de mi boca y que no te conformes con el concepto que está escrito, sino con las palabras mías que son espíritu y son vida. Es más peligroso aún lo que oyen, lo que sale de su propio corazón y viven engañados que han oído a Dios cuando son palabras que salen de ellos mismos y no de Dios. Muy peligroso. Así que vamos a ver entonces esta palabra en esta noche. Padre, yo pido ahora, Señor, te pido de favor, Señor, que Nahum Rosario no hable, Señor, que Nahum Rosario no hable, que mis conceptos no sean los que edifican, que mis ideas no sean las que afecten positivamente a tus hijos, oh Dios. Que sea tu palabra, Señor. Pon mis palabras. No permita que nada carnal, que nada conceptual, que nada doctrinal se manifieste, sino la pura palabra que sale de tu boca, Padre Santo. En primer lugar, Dios es tan enfático que nos dice que oigamos atentamente su voz para nuestro progreso. Y su voz es su palabra. ¿Entiende? Y el gran problema que tiene la iglesia, que tiene dos tomos, tiene un Antiguo Testamento, tiene un Nuevo Testamento, pero es simplemente concepto. Los judíos y los eruditos con los cuales Jesús se enfrentó todo el tiempo, los fariseos, conocían sistemáticamente la palabra, pero no conocían la voz de Dios. Pues cuando la voz de Dios vino en la forma que ellos no esperaban, la rechazaron, que era Jesús. Ahora, Dios es muy enfático que oigamos atentamente su voz para nuestro progreso. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá, it shall come to pass. O sea, está hablando Dios, le está hablando a Moisés también. O sea, va a suceder, esto va a suceder. Esto sucede si tú haces esto. Si oyeres atentamente, no dice si leyeres simplemente. O sea, si oyeres atentamente, hermano. Y le voy a decir algo. Tengo toda la vida sirviendo a Dios. Oír a Dios no es fácil porque hay tantas voces que hay en el mundo. Aún la voz de nuestro propio corazón, aún la voz de nuestra propia experiencia que interfieren para que no podamos oír a Dios claramente. Esa es la lucha mayor que yo tengo. Aleluya. Tratar de escuchar a Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Jehová tiene que ser tu Dios. No puedes tener otro Dios porque Dios no le habla, aleluya, para fe a nadie que no sea Dios de él. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Interesante. Hay gente que están tratando de exaltarse, están tratando de hacerse famosos, están tratando de hacer todo lo posible porque hoy es posible uno exaltarse por medio de las redes, por medio de esto, por medio de hacer tantas cosas que se pueden hacer en lo natural. Pero al fin de cuentas es algo que no es duradero. Porque lo único que va a ser duradero es la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pero es la palabra que sale de la boca de Jehová. Aleluya. Bendícenos, oh Dios, y ayúdanos, Señor. Yes. Oigamos atentamente su voz para nuestro progreso. Progreso en lo natural, progreso en lo físico, progreso en lo espiritual, progreso en lo económico, progreso en lo pastoral, progreso en lo empresarial, en cualquier área. Porque Dios no departamentaliza tu vida. Toda tu vida es importante para Dios. Ahora, número 2. Lo que sale de la boca de Dios son los pensamientos que están en el corazón de Dios. ¿Ok? Antes de yo hablar, yo pienso. Y ahora, mientras yo estoy aquí, no solamente estoy leyendo algunos principios, yo estoy pensando cómo ponerlo. Y hay muchas cosas que yo digo que no están escritas, pero las pienso. Y antes de que la voz salga, primero está el pensamiento. Dios es igual porque
es igual porque nosotros fuimos hechos a su imagen. Ahora, veamos esto. Lo que sale de la boca de Dios son los pensamientos que están en el corazón de Dios. O sea, no simplemente estamos hablando de la boca, sino que estamos yendo más allá del corazón de Dios. Vamos entonces a 1 Corintios 2, 11 al 10 al 11. El verso anterior había dicho, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha prometido para los que le aman. Pero, dice Pablo, Dios nos las reveló a nosotros por Espíritu. Entiéndase el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Vamos a ver qué es lo profundo de Dios. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Está hablando de saber algo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. O sea, los pensamientos de Dios que están en el corazón de Dios, solamente el Espíritu Santo es quien los puede sacar y nos los puede comunicar a nosotros por revelación. Así que entendamos esto. Lo que sale de la boca de Dios son los pensamientos que están en el corazón de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Los pensamientos de Dios van a chocar con nuestros pensamientos. Porque nosotros, nuestra tendencia es a tratar de adaptar los pensamientos de Dios a nuestra cultura, a nuestro problema existencial, a nuestra filosofía y aún a nuestra doctrina. Y ahí es que está el problema. Esperamos que Dios se ajuste a nosotros, ¿entiende? En vez de nosotros ajustarnos a Dios, lo cual se lo voy a aclarar un poco más tarde. Así que en este punto 2, vengo a decirte lo que sale de la boca de Dios son pensamientos que están en el corazón de Dios. O sea que Dios te va a hablar del corazón. Amén. Ahora, número 3. Vamos a ver qué es lo que alimenta tu boca. ¿Qué es lo que alimenta tu boca? Porque ya lo vimos, pero quiero otra vez reiterarlo una vez más. Lo que alimenta tu sustancia espiritual como un ser humano es aquella palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante que Jesús sale de un ayuno de 40 días y cualquiera pudiera decir que Jesús le hubiera puesto más importante alimentar su cuerpo, que estaba flaco, que estaba débil, que estaba cansado, extenuado, sin comer por 40 días. Jesús tenía un cuerpo humano tan normal como el tuyo y como el mío. Pero entonces Satanás viene y Satanás lo tienta en el área de su necesidad. Él siempre nos tienta en el área de mi necesidad o de mi fragilidad. O de mi ambición también puede ser en algunos casos. Pero en este caso, pues, Jesucristo pudo simplemente irse por la necesidad que aparentemente él tenía mayor, que era alimentar su cuerpo. Porque él podía decir, estoy fuerte espiritualmente, yo he estado ayunando en comunión continua con Dios por 40 días. Pero no, Jesús dice, aún así, aunque tengo una gran necesidad en lo físico nunca será lo más importante en mi vida. Lo físico se va a someter a lo espiritual. ¿Entiende eso? En Mateo 4, una versión ampliada nos dice, y Jesús contestándole a Satanás, le dice, ha sido escrito y está presentemente en el récord. No es a base de solamente pan que uno vive la vida individual, sino a base de toda palabra que procede de la boca de Dios. Jesús sabía que aún él, teniendo una gran necesidad en el área física, aún él necesitaba oír la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios para su espíritu. Gloria a Dios, porque para él era más importante alimentar su espíritu que alimentar su carne. Y menos alimentar su carne bajo la sugerencia de Satanás y no bajo la sugerencia de Dios. Porque al fin de cuentas, Jesús se está poniendo en primer lugar el reino de Dios. Y si nosotros podemos terminar, este no es el mensaje, pero el seguimiento de lo que le pasó a Jesús fue lo siguiente. Después que hubo terminado toda tentación, Satanás se alejó de él por un tiempo y vinieron ángeles de Dios y le servían. ¿Qué le servían? Le servían
pan, le servían comida, lo mismo que Satanás se lo quiso dar. Pero él puso en primer lugar el reino de Dios y todo lo demás le fue añadido. Dios te bendiga, hermano. No sé si estás entendiendo esto. Quizás tienes que escucharlo una vez más o 40 veces más para que entendamos esto. Yo te estoy diciendo lo que yo he practicado, lo que yo he digerido, de lo que yo me he alimentado por 47 años que son de ministerio. Amén. Ahora, vamos entonces a mi punto 4. Yo tengo que recibir con mansedumbre la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, yo tengo que hacer una decisión. Yo no puedo cuestionar, yo no puedo analizar, yo no puedo razonar, yo no puedo simplemente hacer una investigación teológica o filosófica o psicológica o hermenéutica de la palabra de Dios. Yo tengo que simplemente recibir con mansedumbre, con fe, con mansedumbre la palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Ponerla en mi corazón. Y como consecuencia, la fe creativa será producida. O sea, yo no puedo producir fe sin la materia prima. ¿Cuál es la materia prima? La materia prima es la palabra que sale de la boca de Dios. Y no es la palabra escrita, es la palabra hablada o la palabra revelada. Porque la palabra escrita revelada por el Espíritu Santo equivale a la voz de Dios. Porque es como si yo oyera al Espíritu Santo. Una pregunta. ¿Cuántas veces tú has estado leyendo la palabra? Y estás leyendo conceptos y está bien y te estás alimentando y te estás fortaleciendo, pero de repente tú tienes una necesidad en tu vida imperante. Y especialmente eso me pasa a mí muchas veces leyendo los salmos, que son porciones de motivación o porciones de bendición, aleluya, o de sanidad. De repente me brinca una promesa y ya es más que un concepto. O sea, Dios me está hablando directamente a mí, lo mismo que le habló a David. Pero me hace un efecto diferente el que le hizo a David, porque yo tengo un problema diferente al de David. David estaba bregando con enemigos, con filisteos, pero yo estoy bregando con demonios. Pero el principio sigue siendo el mismo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. Posiblemente el temor que tenía David era a los filisteos, eran a los enemigos que lo querían matar a él y querían invadir el pueblo. Quizás el temor mío es los brujos, los santeros o los que quieren hacerme la vida imposible. Pero cuando el Espíritu Santo viene y saca esa promesa y yo la digo, es la palabra de Dios y me ayuda en cantidad. Ahora, por lo tanto, recibamos con mansedumbre toda palabra que sale de la boca de Dios. Ponla en tu corazón y la fe creativa será producida. Job 22:22, la Biblia de las Américas dice lo siguiente. Recibe, te ruego, la instrucción de su boca. Está hablando Job. La instrucción de su boca. La instrucción de la boca de Dios. Y pon sus palabras en tu corazón. Recibe la instrucción, pero no la dejes ir. No simplemente la pongas en tu mente, no simplemente la ponla en tu corazón. Y yo recibo esa palabra. Yo abro mi corazón para recibir la palabra del Señor. Ahora, por eso Romanos 10:10 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia. Pero ¿qué es lo que el corazón cree? El corazón cree, el corazón cree lo que recibe. Lo que recibe. Lo que oye el oído espiritual es lo que el corazón cree. Si tu oído espiritual está oyendo muerte, está oyendo pandemia, está oyendo todo lo que está pasando, todo lo que están diciendo, y tú te alimentas de eso constantemente, es lo que tú vas a hablar. El peligro es que no solamente lo vas a hablar, vas a terminar creyéndolo. Y lo que tú crees se te va a manifestar y va a afectar tu vida, tu salud. Aleluya, va a afectar aún tu existencia, porque tú vas a desarrollar o fe positiva con las palabras de Dios o fe negativa, que es miedo, con las palabras del mundo y las palabras de Satanás. Es muy importante esto. Es lo que yo le digo a algunas personas, aún de mi familia, no te enfatices tanto en oír lo que está diciendo el mundo. Yo solamente oigo lo que el mundo dice después que yo oí lo que Dios dice. Porque si yo primero oigo lo que Dios dice, ahora cuando el mundo viene a hablarme, ya vino muy tarde. Porque ya yo tengo un fundamento de fe y de palabra, que lo que el mundo me dice no me va a manipular ni me va a sacar del plan de Dios. Porque primero puse
Puse en primer lugar la voz o la palabra de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero también con el corazón se cree para perdición, se cree para miedo, se cree para tantas cosas. Creer, gente que cree en el miedo. Pero con la boca se confiesa para salvación. Yo confieso con la boca para salvación, pero también confieso con la boca para perdición. Confieso con la boca para sanidad, o confieso con la boca para enfermedad. Confieso con la boca para provisión, o confieso con la boca para pobreza. Confieso con la boca para estímulo, o confieso con la boca para frustración. Esto viene solamente, aleluya, por oír o no oír lo que sale de la boca. Por lo tanto, recibamos con mansedumbre la palabra que sale de la boca de Dios. Ponla en tu corazón y la fe creativa será producida. Número 5. Toda palabra que sale de la boca de Dios viene con fe. Esto es importante. Siempre yo le he dicho, por todos estos dulces y largos años que Dios me ha permitido vivir en esta tierra y ministrar su palabra y ser de bendición a todo el mundo, he predicado: toda palabra que sale de la boca de Dios viene preñada con la fe. Toda palabra que sale de la boca viene preñada con la fe de Dios, viene preñada con el poder de Dios, viene preñada con la creatividad de Dios, viene preñada con todo lo que Dios es y lo que Dios tiene. Por eso es que fe es la sustancia de las cosas que se ven. Fe es la sustancia. ¿Por qué? ¿Cuál es esa sustancia? La palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, o lo que Dios ha pensado, o lo que Dios tiene en su corazón. Cosas que son eternas, porque Dios no produce nada circunstancial. Dios no produce nada simplemente para el momento. Por eso es que la palabra va a seguir palpable ahí, ¿entiende? O sea, la palabra que yo recibí allá en el mes de marzo del año 12, todavía está en mí. Cuando yo oí a Dios, se terminó el tiempo aquí. Aún para mí es como si me la dijo ahora. Esa palabra sigue en mí y yo sigo agarrado a esa palabra. Y cuando tengo alguna tentación del diablo para que me vaya, porque la tengo como cualquiera, o alguna tentación del diablo para que no haga lo que Dios me mandó a hacer, otra vez viene: yo, aleluya, te saqué de aquí y te he llevado ahí. Por eso, de vez en cuando, entonces, Dios tiene que reafirmarnos otra vez lo que nos dijo. O sea, Dios tiene que reafirmar el pacto para que nosotros reafirmamos el pacto con Él. Por eso ahora, cuando estoy en la montaña de oración, creo que en el jardín de oración, ya le dije antes, oí la palabra de Dios que me dijo: ok, tu asignación profética sigue siendo Panamá. A mí nadie puede decirme que Dios no me lo dijo. Yo no tengo que mentirte a ti para que tú te sientas bien, porque yo sé el peligro que hay en mentir. Es uno de los 10 mandamientos, y los mentirosos van al horno de fuego. Aleluya. Así que es importante que tú entiendas estas cosas que estamos hablando, aleluya, porque son básicas, son fundamentales para la vida de fe que necesitamos, no solamente para esta situación que hemos pasado. Nada ni nadie te garantiza que no pueda venir algo. No estoy profetizando. Si tuviera palabra de Dios, yo te lo dijera, pero a mí Dios no me ha dicho eso. ¿Entiendes? Ok. Pero nadie nos garantiza que no puede venir algo peor. Hay muchas personas, especialmente de las iglesias que yo pastoreo, que me lo han dicho, o se lo han dicho a mis hermanos o a mis hijos espirituales. Han dicho: si no fuera por la palabra que el pastor Nahum nos predicó por los últimos 7 años, hubiera sido muy diferente y muy difícil para mí enfrentar toda esta situación. Él nos enseñó fe, nos enseñó constancia, nos enseñó perseverancia, nos enseñó cómo creerle a Dios, y hemos sido más que victoriosos. Eso solamente para mí, aleluya, vale más que alguien que me dé 50 millones de dólares. Saber que hay gente que está oyendo a Dios, porque yo estoy oyendo a Dios. Es algo que sucede, hermano, que cuando un hombre oye a Dios directamente, hay otros hombres y mujeres que también van a oír a Dios, aunque de segunda mano, pero están oyendo a Dios por medio de ese hombre. Por eso la Biblia nos dice que escuchemos la voz de los profetas, que recibamos a los profetas, aleluya, y a los voceros que Dios trae, porque traen la palabra de Dios. Porque no todo el mundo tiene el tiempo que yo tengo para buscar a Dios. Entonces, entonces eso me hace a mí responsable de yo no solamente oír a Dios para mí, oír a Dios para un país, oír a Dios para un continente, oír a Dios para cada familia que me esté escuchando. Esa es mi norma de vida, mis queridos. Vamos entonces al punto 5. Amén. Que fue la que le dije ahora, creo. Toda palabra que sale
de la boca de Dios viene con fe porque salió del corazón de Dios. Ahora vamos a Isaías 55, 8 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En los versos anteriores, en Isaías 55, Dios había dicho, deje el hombre inicuo sus pensamientos. O sea que el hombre inicuo tiene pensamientos. ¿Y cómo son los pensamientos del hombre inicuo? Son pecaminosos. Del hombre abominable, los pensamientos son abominación. Entonces Él le dice, Él llama al hombre a un arrepentimiento, un cambio de mente. Aleluya. ¿Ah? Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, dice. El cual será amplio para perdonar. ¿Por qué? Tienes que dejar tus pensamientos, renunciar a tus pensamientos para que entonces ahora reciba algo mejor que Dios te va a dar. Y entonces Dios te dice en el verso 8 de Isaías 55, son palabras que me han guiado, que me han bendecido por todos estos años. Son para mí un tesoro que me sostiene saludable, me sostiene. Me ven que ya estoy aquí bastante, ya bien en pie, ya ese demonio que trató de dañarme la espalda no tiene a dónde aterrizar. Aleluya, porque yo no le doy derecho de aterrizaje. Gloria a Dios. Amén. Bien, porque dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Está hablando Dios. O sea, mis pensamientos no son los de ustedes. En otras palabras, hay una gran diferencia. Hay un gran abismo entre los pensamientos de ustedes, lo que yo pienso. Es más, dice en otro lugar, porque ustedes no saben los pensamientos que tengo por ustedes. Son pensamientos de paz, no pensamientos de guerra. Son pensamientos de bienestar, no son pensamientos de tragedia. Así es el Dios que yo conozco. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. O sea, los caminos de ustedes, porque los caminos de ustedes son resultados de sus pensamientos, pero los caminos míos son resultados de mis pensamientos. Por lo tanto, ¿por qué ustedes no se unen a mis pensamientos para que anden en mis caminos? Porque mis caminos y mis pensamientos son superiores a todo ese reguero en el cual ustedes andan. Esa es la inquietud de Dios con su pueblo. Ese es el amor de Dios que nos quiere atraer a Él para que nosotros disfrutemos la vida abundante, la dolce vita, como dicen los italianos, la vida dulce. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora sí que Dios lo hace bien extremo y lo hace bien definido. En otras palabras, mida la distancia entre los cielos y la tierra. Esa es la diferencia entre mis caminos y vuestros caminos, entre mis pensamientos y vuestros pensamientos. En otras palabras, para el hombre, quiero que entienda esto, para el hombre normal, aun el hombre salvo, no puede alcanzar los pensamientos de Dios. El hombre normal no puede caminar en los caminos de Dios, porque es como es la altura de los cielos sobre la tierra. Ahí está la diferencia entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre, los caminos de Dios y los caminos del hombre. Pero entonces Dios tiene un medio. Dios tiene un medio para traer sus pensamientos de forma que sus pensamientos cambien nuestro camino. La gente va a caminar en lo que piensa. Pues como el hombre piensa en su corazón, así es él, así actúa él. Poderoso esto, me está bendiciendo a mí. En inglés tenemos un dicho que dice, me está bendiciendo hasta las medias, aleluya. Y blessing my socks, aleluya, bendito el Señor. Ahora, vamos a ver. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Perdónenme, hermanos, que hablo rápido, pero es que estoy como es eléctrico. O sea, cuando yo hablo de fe, yo quisiera ir como son más altos, pero yo no puedo, hermano. ¿Me entiendes? Mi esposa me dice que tú hablas muy rápido, pero es que no puedo. O sea, yo quiero explotar como una ametralladora, gloria a Dios. Bien, ahora dice, ok, otra vez. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros caminos. Y ahora viene. ¿Y cómo vienen los pensamientos de Dios? Aquí viene. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve de los cielos. Ok, fíjense que no llueve de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y no vuelve allá. O sea que la lluvia no regresa allá, sino que riega la tierra. Bueno, nosotros somos tierra. Y la hace germinar y producir. Y dice que esta lluvia da semilla al que siembra y pan al que come. Y ahora viene la comparación. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Y por qué es importante la palabra que sale de mi boca? Porque la palabra que sale de mi boca tiene mis pensamientos que salen de mi corazón. Entonces, yo envío esa palabra.
La palabra que sale de mi boca, la voz que sale de mi boca. Ustedes tienen que oír la voz mía, tienen que buscar esa voz. Conéctense con el cielo, porque esa palabra que sale de mi boca no regresa a mí vacía. No regresa a mí vacía. ¿Qué es lo que hace esa palabra? Esa palabra va a regar vuestra tierra, va a hacer germinar, aleluya. Es más, esa palabra va a hacer germinar aún el concepto de palabra que tú tienes. Tú tienes un concepto de palabra porque tú conoces las escrituras, yo también. Pero entonces necesitas ahora, aleluya, que venga la voz de Dios más que la palabra que ya tú tienes una semilla, pero esa semilla por sí sola no va a germinar. Oh, gloria a Dios. Esa semilla necesita ahora que la palabra que sale de la boca de Dios venga a tu corazón para que haga germinar y producir y te da más semilla cuando tú siembras los pensamientos de Dios. Así que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pero una pregunta: ¿encontrará Dios a alguien que recibe esa palabra? ¿Encontrará Dios a alguien que deje de ser sabio en su propia opinión? ¿Encontrará Dios a alguien que deje de ser esquemático y conceptual y analista y razonador y simplemente esclavo a la letra de la palabra, al griego o al hebreo o al chino o a lo que sea? No. Encontrará Dios a alguien que tenga un corazón abierto para recibir esa palabra. Es lo que está buscando Dios. Y es lo que yo creo que Dios nos está diciendo durante este tiempo en el cual estamos. Ahora, esa palabra va a entrar a tu corazón. Pero en el corazón hay un proceso. El corazón es el procesador de la palabra de Dios, de la voz de Dios. En tu corazón crecerá esa palabra que ha salido de la boca de Dios para tener una cosecha, porque si no tiene cosecha, entonces la palabra, aleluya, no va a volver a Dios vacía, porque otro la va a recibir. ¿Entiendes? Otro la va a recibir. O sea, ¿cuántas personas están recibiendo la palabra? Yo soy Jehová tu sanador, y otros no la reciben. Esa palabra está hinchada, está llena de fe. Esa palabra aún sigue retumbando por los mundos, desde que Dios la habló, y se la habló a Moisés. Esa palabra, aleluya, que si tú traes los diezmos al alfolí, dice Dios, yo abriré las ventanas de los cielos. Esa palabra aún sigue funcionando. Y aquel que la recibe en el corazón, aquel que la recibe, aquel que cambia sus pensamientos de estrechez, sus pensamientos de tacañería, sus pensamientos de raciocinio simplemente y de lógica, no va a recibir. Pero esa palabra no regresa al cielo. Esa palabra sigue esperando al que diezma, al que ofrenda, al que da. O sea, que la palabra de Dios está activa en este planeta por siempre. Bendito el Señor. Ahora, Jesús no dijo el proceso de esta palabra. Y yo sé que cada una de estas cosas pudiera ser un mensaje, pero yo no tengo tiempo para hacer por ahora series de fe, porque Dios me está ministrando tantas cosas cada día y tengo que estar pendiente de una palabra de Dios, que es lo que yo sé que usted y yo necesitamos para el día de hoy y para mañana. Marcos 4:26. Jesús le había dado un seminario acerca de sembrar la semilla, acerca de los 4 terrenos. Que ustedes saben eso. No tengo tiempo para entrar en eso ahora. Pero entonces, después que les predicó eso, le dice en el verso 26, decía además, déjenme respirar tomando agua. Decía además Jesús, así es el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Qué está en el reino de Dios? La riqueza de Dios, la justicia de Dios, la salud de Dios, el orden de Dios, la prosperidad de Dios. Todo lo que Dios es y tiene está en su reino. Aleluya. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y está hablando que la palabra es semilla. Él habló de la semilla que el sembrador sale a sembrar. Y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota. ¿Quién siembra la semilla? El hombre. ¿Cuándo es que el hombre siembra la semilla? Cuando dice, yo recibo esa palabra. Yo recibo esa semilla. Mientras yo predico, usted debe estar diciendo amén, o yo recibo eso, yo recibo eso. Pero si tú estás, estoy analizando eso. En lo que tú analizas la palabra la pierdes. La fe no se analiza. La fe no se razona. En todo ese razonamiento que la gente pierde el milagro. Por eso muchas veces es más fácil
Para los que nunca han oído la palabra yo digo, sé sano y yo recibo eso y ya. ¿Entiendes? Porque no le han dado 7 razones para estar enfermo. Y con una que yo le doy para estar sano, se sanan. ¿Entiendes? Pero el problema es cuando yo te estoy dando una razón y tú tienes 7 para no ser sanado o para ser prosperado, y que estás mirando más circunstancias que oyendo lo que sale, hermano. Como único podemos vivir es oyendo lo que sale de la boca de Dios, porque ese es mi tema. Necesitamos la palabra que sale de la boca para esta pandemia y para lo próximo que puede llegar antes que Cristo venga. Ahora, ¿por qué? Bien, Marcos 4:26. Bien, empiezo. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta. O sea que él echa la semilla, él recibe la palabra, pero él sigue el curso de su vida normal de día y de noche. La semilla brota y crece sin que sepa cómo. Lo mismo sucede en lo natural. Tú no sabes el proceso cuando tú siembras una semilla de maíz o lo que sea, porque de suyo lleva fruto la tierra. O sea, la misma tierra va a ayudar a que esa semilla reviente y empiece a brotar. Y hay un proceso. Primero sale la hierba, después sale la espiga, después en la espiga sale un grano, pero ese grano tiene que madurar. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Por eso yo no ceso de estar sembrando palabra en mi corazón, recibiendo palabra en mi corazón, asegurándome que tengo un corazón noble y un corazón bueno, como Dios dice, para recibir la palabra, de forma que tenga una cosecha, sea al 30, al 60 o al 100 por 1. Bendito el Señor. Y es en el corazón que esa palabra va a crecer para tener un milagro, para tener mi cosecha. Ahora, en mi punto 7 tengo algunos puntos y estoy por terminar. Necesitas una palabra de la boca de Dios para tener un milagro. Estaba oyendo hoy a un predicador moreno americano predicando y decía, estoy por terminar. Y cuando yo veo, porque yo puedo ver los minutos que le faltan en el video, iba por la tercera parte. Estoy ya por terminar. Bien, no sé si eso me acontece a mí algunas veces, pero hoy no me va a pasar. Necesitas una palabra de la boca de Dios para tener tu milagro. Abraham, en primer lugar, tenía fe porque oía y obedecía la palabra de la boca de Dios. O sea, nosotros tenemos una mala interpretación, una idea equivocada de que estos hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hicieron grandes cosas porque eran favoritos de Dios, porque eran simplemente escogidos por Dios. No importa que fueran escogidos por Dios, tuvieron que ejercer fe. O sea, el hecho que tú eres escogido por Dios no te exentúa, o sea, no te hace a ti la excepción para que tú no tengas que pasar por este proceso. Amén. Ahora, vemos que Abraham tenía fe porque oía y obedecía la palabra de la boca de Dios. Él no simple salió porque le dio la gana. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Entonces indica eso, que Abraham oyó la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo? Vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cómo le vino la fe a él? No, la fe, especialmente la fe para hacer cosas locas. La fe para hacer cosas locas. Porque es una cosa loca para Abraham, es una cosa loca para un Rosario. Dejarlo todo y brincar a Panamá, empezar de cero. Imagínate. Pero yo oí a Dios, Abraham oyó a Dios. Vamos a ver que en otro incidente, él no hizo algo simplemente porque tuvo una buena idea. Hermano, hay muchos de nosotros pastores que estamos haciendo cosas. Es una buena idea porque lo hizo fulano. Es interesante. Vamos a imitar lo que está predicando aquel en el sentido de, o lo que está haciendo aquel, o la forma como aquel organiza su iglesia. Pero el problema es que Dios no te lo dijo a ti, se lo dijo a él. Y yo no niego que Dios te lo puede decir a ti, pero tú tienes que escuchar a Dios por ti solo. Amén. Por eso es que después se meten en problemas, se meten en proyectos y después están oprimiendo a la iglesia para que la iglesia los ayude a salir del hoyo en el cual Dios no lo metió, se metieron ellos. Génesis 22:1-2. Algo muy serio, porque aquí está diciendo, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo. Es importante que nosotros nos fijemos en eso. Y le dijo, aleluya. En Génesis 12:1, Jehová había dicho, dijo. O sea, Jehová habló. Génesis 22:1-2. Aleluya. Y le dijo. O sea, Dios habló a Abraham
Y Abraham respondió, heme aquí, y dijo, otra vez Dios dijo, ahí está la voz, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. ¿Qué indica esto? Que la fe de Abraham no era simplemente de algo que él leyó, sino que era de algo que él oyó y algo que él experimentó. Imagínate que Dios se te aparezca y que Dios te diga, imposible que la fe no viene, porque Dios es un Dios de fe. Tener la fe de Dios. Aleluya. Así que esa es la razón por la cual yo ayuno. Yo no ayuno para torcerle la mano a Dios que haga algo a favor mío. Yo no oro largo para torcerle a Dios o para convencer a Dios. Yo oro y ayuno, y cuando vigilo es porque yo necesito oír la voz de Dios. De forma que al yo oír la voz de Dios, al yo separarme en comunión para oír la voz de Dios, yo pueda saber exactamente los pensamientos de Dios, la palabra de Dios, y pueda salir con la confianza que puedo hacer aquello, confiando que el que lo dijo con su boca, como dijo David, lo va a hacer con su mano. Fue lo que David dijo. Lo que Dios ha dicho con su boca, lo va a hacer con su mano. Pero una palabra, lo has oído, es muy importante. Vamos a darte otro ejemplo. Elías oyó la voz de Dios para ir donde la viuda. ¿Cuánto se ha predicado? ¿Cuánto se ha abusado esta viuda para sacarle la platita a las ancianitas y a las viejitas y a los viejitos? Pero Elías oyó la voz de Dios para ir donde la viuda. Primera Reyes 17, 5 al 9. Y Elías fue e hizo conforme ¿a qué? A la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, indicando que aún para él irse y esconderse en el arroyo de Querit, se cree que fue como un año. Dice, pero es conforme a la palabra de Jehová. Fue Dios quien le dijo. Y no solamente eso, cuando él se presentó a Acab, dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, lo que te estoy diciendo es lo que Dios ha dicho, no lo que yo te quiero decir. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y comía y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él otra vez palabra de Jehová, voz de Dios, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Interesante que para que haya este milagro, ahora se requiere que Dios le haya hablado a los dos. No solamente que le haya hablado al profeta, que por cierto estaba en Puerto Rico, tenemos una expresión bastante provincial, bastante de campo, y está gordo y colorado. ¿Está bien alimentado? Pues claro que sí. Carne y torta por la mañana y carne y torta por la tarde. Estaba bien alimentado. Tenía su carbohidrato y tenía su proteína. Y tenía agua. ¿Qué más? ¿Entiendes? Y si quería comer hojas, habían hojas. Aleluya, que él podía para hacer su ensalada. Entonces hay una viuda que prácticamente se está muriendo de hambre. Y lo último que le queda es una pequeña porción de harina y de aceite. Pero qué interesante dice que cuando a él se le seca el arroyo, él fue al arroyo por una voz de Dios. Pero él se fue del arroyo por una voz de Dios. Yo quiero que usted entienda eso. Hay gente que no entiende. Dios te da la voz para tú llegar a un lugar. Pero Dios también puede darte la voz para tú salir de ese lugar. No sé. Mis hijos panameños, no se asusten. Yo no estoy planeando irme. No permitas que el diablo te diga eso ahora mismo. Porque yo sé cómo el diablo opera, ¿entiendes? Te estoy dando el ejemplo de Elías ahora, ¿ok? O sea, Dios le dijo, ve allí. Pero entonces ahora le dice, ya cumpliste ahora ve allá. Donde vas a ir ahora. Tu sostén va a venir en una forma diferente porque Dios no se repite. ¿Ok? ¿Por qué Dios no se repite? Para que nosotros no confiemos tanto en el proceso, sino en el Dios que nos pasa por el proceso. ¿Entiendes? O en la experiencia o en la gente. Aleluya. Eventualmente que ya Elías hasta le había puesto nombre al cuervo. El cuervo tenía nombre, ¿entiendes? Él sabía el minuto exacto. Ya él sabía el minuto exacto que venía el cuervo por la mañana y
Ya se hicieron amigos. Él y el cuervo ya se conocían. Hasta un nombre le puso quizás. ¿Entiende? Quizás le puso el nombre Provisión o Jehová Jireh o algo así. Santo el Señor. Pero ahora Dios dice, yo te envío ahora a una viuda. Pero recuerda, yo también ya le hablé a ella y le di orden. Eso es muy diferente a toda esta malientería que se está haciendo o que se estaba haciendo. Porque ahora están sufriendo porque están los templos cerrados. A todo este juega vivo religioso, ¿entiendes? Decirle como la viuda, suelte todo, hermanita, suelte todo. Pero el problema es que Dios no le habló a la viuda. ¿Entiendes? Dios tiene que hablarle a la viuda, hermano. Lo lindo es cuando alguien me dice, Dios me dijo, papá, aquí le estoy dando. Dios me dijo. Y yo digo, amén. Si Dios te dijo a ti, yo digo amén. Porque yo tampoco le voy a decir que Dios no le dijo. Aleluya. Porque así es que Dios opera. Bien. Ahora, María. ¿Cómo quedó María embarazada? No con el ángel. ¿Está bien? No con el Espíritu Santo. Sí, está bien. El Espíritu Santo vino el ángel primero. Ella preguntó, ¿cómo es esto? Después vino el Espíritu Santo. Todo esto está bien. Pero María tenía que hacer algo para completar el proceso. Vamos a ver qué hizo María. Lucas 1, 37 a 38. Porque nada hay imposible para Dios, dice María. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor. En otras palabras, yo quiero oír la voz de Dios, no para yo mandar, no para ser importante. Yo quiero oír la voz de Dios para seguir sirviendo a la humanidad. Para ser un instrumento. Escúchame, querido panameño, querido venezolano, querido colombiano o querido don nadie, quien seas. ¿Sabe para qué yo quiero oír la voz de Dios? Para bendecir al mundo. ¿Sabe para qué yo quiero oír la voz de Dios? Para alimentar al pobre. ¿Sabe para qué yo quiero oír la voz de Dios? Para sacarle el demonio al endemoniado. ¿Sabe para qué yo quiero oír la voz de Dios? Para sanar al que esté enfermo de COVID o de cualquier demonio. ¿Sabe para qué yo quiero oír la voz de Dios? Para levantarle una super iglesia en todo el mundo. Una iglesia diferente. Una iglesia nueva que Dios va a levantar. Amén. Ahora, en otras palabras, he aquí la sierva del Señor. En otras palabras, soy sierva, estoy al servicio tuyo. Ahora, hágase conmigo conforme a la palabra que acabas de decir. Yo acabo de recibir la voz de Dios, en este caso por medio de un ángel. Pero hágase conmigo conforme a tu palabra. He oído la voz de Dios. Me pongo al servicio de esa voz, no para yo engrandecerme, sino para bendecir la humanidad. Y el ángel se fue de su presencia. Aleluya. ¿Cómo le vino la fe? Oyendo a Dios. Pedro oyó la voz de Jesús para caminar sobre el agua. Aleluya. Pedro, Mateo 14, 26 al 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, y solamente en español son 3 letras, ven. En inglés son 4, come. 3 letras, ven. Y él dijo, ven. Solamente, no dijo más nada. No le dio un discurso sobre las virtudes de caminar en el agua, sobre el cuidado que él tenía que tener. Simplemente dijo, ven. Y Pedro se montó en el ven. Y el ven fue la palabra que él oyó de la boca de Jesús. Y mientras estuvo montado en esa palabra, no se cayó. Pero cuando él se olvidó de la palabra y empezó a ver dónde estaba caminando, empezó a hundirse. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, porque él oyó. Próximo. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía porque lo oía de la boca de su Padre. Aquí tenemos el ejemplo mayor. Todo lo que Jesús hacía era porque lo oía de la boca de su Padre. Juan 5, 19 al 20. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús nos dice, todo lo que yo hago, yo lo veo que el Padre lo hace, o oigo la palabra, oigo las instrucciones cada día. Por eso se levantaba temprano a buscar la agenda del Padre. En Juan 5:30 dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. O sea, por mí mismo no tengo fe. Y él tenía los rollos, él conocía la escritura, escrito está. Según oigo, ¿ves? Según oigo, tengo que oír a Dios, así juzgo. Yo juzgo toda situación según lo que yo oigo de Dios. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. Y cómo él sabía cuál era la voluntad de Dios, cuando el Padre le hablaba cuál era la voluntad para todo lo que él tenía que hacer en el día. Y termino con Pablo. Pablo creyó la palabra de un ángel para su liberación. Estaban en una tormenta. Estaban todos creyendo que iban a perecer. Pero Pablo en esa noche estuvo orando. Y cuando estuvo orando, dice Hechos 27:23. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy, a quien sirvo. O sea, él tenía una buena relación con Dios y con el ángel. El ángel del Dios, de quien soy, a quien sirvo. Hay gente que es de Dios, pero no le sirve a Dios. Se sirven ellos mismos. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo. El ángel podía confiarle a él, diciendo: Pablo, no temas. Necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Y aquí está la clave para yo terminar mi mensaje hoy. Porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Por qué es que uno puede confiar en Dios? Querido amigo y hermano, querido joven, querido niño, querida mujer, querido caballero, lo que Dios te ha dicho a tu corazón, quizás otros no lo entienden, quizás tu esposo no lo entiende, quizás tu amiga no lo entiende, quizás Panamá no le entendió lo que yo le dije. A mí no me interesa, pero yo he confiado en Dios, que será así como se me ha dicho, y está siendo así, y seguirá siendo así, porque esta es la clave. La clave es, querido amigo y hermano, que necesitamos la palabra que sale de la boca de Dios para nuestra sanidad, para nuestra salvación, para nuestra prosperidad, para cualquier movimiento que vamos a hacer, oír la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante la comunión diaria con Dios, la oración y la búsqueda. Por eso es que durante estos, ya creo que ya está empezando casi en el sexto mes, le he hablado tanto de buscar a Dios y de la oración y de darnos a Dios en oración y en búsqueda, y ahí poder oír la voz de Dios, y apunta lo que Dios te dice para que tú lo puedas compartir. El mensaje que se predicó ayer, ¿sabe lo que fue? Sencillamente oyendo la voz de Dios en la mañana, el lunes pasado, mientras oraba allá en Chicago. Y al oír la voz de Dios, yo iba escribiendo tan. Y se puede tener esa relación con Dios. No la tengo todos los días, tengo que ser sincero. Pero hay días que eso sucede. Hay días que no puedo, que no apunto nada. Y yo sigo orando y buscando a Dios. Yo no me voy a limitar o a frustrarme tampoco, porque yo no soy el que domine este asunto. Este asunto lo domina mi Padre Dios, en la comunión con Jesús y con la asistencia del Espíritu Santo. Ahora quiero orar por ustedes que me están escuchando. Padre, ahora yo oro porque mis hijos, mis amigos, mis hermanos y mis hermanas reciban el espíritu de sabiduría y de revelación para entender estos misterios que tu siervo les ha predicado, Padre. Mi sueño mayor, mi deseo mayor, mi pasión mayor, oh Dios, es que ellos oigan la voz de Dios, Padre Santo. Padre, quita esa cerilla religiosa, cultural, teológica, doctrinal, ambiental, circunstancial que impide que oigamos a Dios, Señor. Quítala de mí también, Señor. Abre mis oídos, abre los oídos para que podamos oír la voz de Dios. Porque así caminaremos, aleluya, en fe y en victoria, aleluya. El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Oh, qué importante es, hermano. Sé sanado en el nombre del Señor. Todo enfermo de COVID, aleluya, no aceptes esa enfermedad. Rebélate contra ella, aleluya. Cualquier síntoma, cualquier enfermedad, cualquier carencia, atácala con la voz de Dios. Cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier demonio, atácalo con la palabra que sale de la boca de Dios. Mantén una relación con Dios, mantén una comunión con Dios, mantén el diálogo abierto con Dios para que puedas recibir todo lo que Dios tiene para ti. Y vienen cosas grandes, y vienen cosas poderosas. Pues por esa razón no podía esperar. I couldn't wait to come back to Panamá. Yo no podía esperar ya en estar aquí para ver qué es lo próximo que Dios va a hacer. Y aquí estoy en la presencia de Dios. Les quiero, les amo y les bendigo. Seguimos mañana escuchando a ver qué Dios nos va a decir mañana. Les amo demasiado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao.